Bienvenida, bienvenido a este curso breve introductorio al autoconocimiento. Este curso está formado por 2 clases de menos de 40 minutos que forman parte del primer módulo del curso Ciencia Espiritual. Si ya has hecho el curso, te recomiendo que veas las 2 clases igual, porque te aseguro que encontrarás nuevos matices que enriquecerán y ampliarán tu comprensión de aquel entonces. Este curso breve es para quienes recién comienzan o ya están en un camino y necesitan conceptos claros, conocimiento confiable e integración de la tradición espiritual con los avances de la ciencia contemporánea. Comparto este contenido abiertamente de forma gratuita porque, en mi experiencia, esta información es fundamental conocerla. ¿Por qué? Porque nos permite evitar confusiones habituales y conocer fundamentos básicos que generalmente no se explican. Hay muchos niveles en el trabajo del autoconocimiento. En este curso introductorio tendrás lo que para mí es lo primero y sin lo cual no podemos tener una base para todo lo demás, porque la propia mente nos confundiría. Y sin una buena base, cualquier construcción se tambalea. Una vez termines este curso breve de 2 clases, tendrás una idea clara de cómo funcionan algunos procesos de tu mente, lo que te permitirá evitar distorsiones comunes del conocimiento espiritual. Tendrás claros conceptos fundamentales en una espiritualidad seria, como símbolo, mito, arquetipo, inconsciente colectivo y proyección. Descubrirás los diferentes niveles de interpretación de los textos sagrados y tendrás herramientas para evitar confusiones frecuentes sobre conceptos espirituales y religiosos. Incluso tendrás recursos que te darán una perspectiva más amplia en tu día a día. Independientemente de cuál sea tu camino espiritual, este curso breve te permitirá comprender mejor tu propia tradición. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte la próxima clase. Comenzamos. Muy buenas. Voy a compartir pantalla para dar comienzo a la clase. Vamos a empezar con la alegoría de la caverna, de Platón, que Platón la utiliza de forma didáctica y aparece en el principio del libro séptimo de la República. ¿Y qué nos dice esta alegoría? Bueno, vosotros la tenéis en el material adicional y estaría muy bien que la podáis leer de sus propias palabras, pero bueno, rápidamente contaré que él lo que plantea es una situación donde hay unos hombres que están encadenados a una cueva desde su nacimiento. Y están encadenados de forma tal que no pueden mirar hacia ningún otro sitio más que al fondo de la cueva, donde ven unas sombras, ¿no? Son estas sombras que se ven proyectadas en el fondo de la cueva. Entonces nos va haciendo imaginar, ¿no? Imagínate que estos hombres están ahí encadenados desde su nacimiento, que detrás de ellos se levanta como un muro y hay un camino detrás de ellos donde pasa gente que lleva sobre sus cabezas diferentes elementos, ¿no? Jarrones, comida, animales y demás, ¿no? Y por un fuego que hay, eh, estas imágenes se proyectan como sombras en el fondo de la caverna. Entonces estos hombres, dice Platón, imagínate cómo vivirían y cómo percibirían la realidad, si lo único que han visto durante toda su vida son estas sombras, ¿no? Y además la gente que pasa por aquí habla y se escuchan los rumores y los animales que llevan sobre sus cabezas harían ruido, ¿no? Entonces esta gente asociaría esos sonidos con estas imágenes y creerían que esa es la verdad, ¿no? Eso es lo único que han visto durante toda su vida, esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasaría si uno de estos algún día se libera, ¿no? Y empieza a ascender por la cueva? Bueno, lo primero que vería es que la fuente de luz, dice él, ¿no? La fuente de luz que hace que estas sombras se proyecten, ¿no? Que sería este fuego. Em, y ya ahí accedería un poquito a una verdad, ¿no? Que sería la de que, bueno, que en realidad estos no son los elementos en sí, sino que eran sombras proyectadas. Pero ¿qué pasaría, no? Y aquí es donde se pone más interesante, si este hombre de repente quiere ascender fuera de la cueva, ¿no? ¿Qué pasaría cuando se encuentra con la luz del día de repente, que
nunca había estado en contacto con la luz del día, ¿no? Sus ojos se resistirían, al principio no podría ver porque la luz lo enceguecería, pero poco a poco sus ojos se acostumbrarían e iría pudiendo contemplar la verdadera fuente de la luz, ¿no? Entonces, bueno, él nos plantea una situación luego de qué pasaría si él vuelve y le dice a sus compañeros cuál es la verdad, ¿no? De todo lo que hay fuera y de cuáles son las verdaderas fuentes de estas proyecciones que ellos creían que eran los objetos. Entonces, bueno, lo que nos plantea aquí Platón es un poco el tema de, bueno, en verdad es muy profunda la alegoría de la caverna y cada vez que se lee se puede avanzar un poco más en la interpretación profunda. Pero básicamente nos plantea un acercamiento a la realidad de la percepción, ¿no? Y de la realidad tal como nosotros la concebimos verdadera y la realidad con R mayúscula, ¿no? Y aquí hay un paralelismo con la luz, con la fuente de luz, ¿no? La fuente original, y él habla del alma, ¿no? Que se eleva y contempla el mundo inteligible. Bueno, cuestión que esta alegoría la planteamos aquí en el inicio, porque si bien podemos hablar mucho de la alegoría de la caverna y de cuestiones específicamente espirituales, aquí vamos a hacer una introducción a los sentidos. Los sentidos como órganos, bueno, los sentidos son vista, gusto, tacto, olfato y oído, ¿no? Y todos los seres humanos tenemos estos órganos perceptuales que nos permiten captar la realidad y procesar estímulos del mundo sensible, es decir, del mundo material o exotérico, e interpretarlo. Los órganos de percepción, nosotros los tenemos para captar el mundo externo. De hecho, los órganos están hacia afuera. De hecho, están hacia el exterior porque lo que necesitan es captar la información del exterior, ¿no? Entonces, con los años de evolución de los sentidos físicos, tenemos los sentidos externos, es decir, los sentidos físicos muy desarrollados, ¿no? A partir de tomar conciencia del mundo interior, ¿no? Esto que estamos empezando a ver aquí, bueno, es que puede empezar el desarrollo de lo que podríamos llamar los órganos de percepción interior. En este sentido, diríamos que se suele decir que los órganos son como si estuviésemos dentro de una caja que tiene 5 orificios. Y cada uno de estos orificios representan los 5 sentidos, ¿no? Entonces, nosotros dentro de la caja observamos el mundo, pero no lo podemos captar completamente, ¿no? Bueno, estos 5 orificios serían los sentidos, son 5 orificios, de alguna manera, que nos permiten captar información de la realidad, pero de una forma limitada. De hecho, por ejemplo, nuestros oídos captan una cierta frecuencia. Más allá o más acá de esa escala, o más agudo o más grave, nuestro oído no lo percibe. Pero los animales, algunos sí. Que nosotros no lo percibamos quiere decir que esos sonidos no existen. No, quiere decir que nuestros órganos perceptuales no lo perciben y nada más. Con los ojos lo mismo, captamos cierto rango de frecuencia en el haz de luz visible, ¿no? Hay animales que captan más de lo que nosotros podemos captar con nuestros ojos. Lo que nosotros nos captamos quiere decir que no existe. No, sencillamente que nuestros órganos de percepción no están capacitados para captar ciertas frecuencias, en este caso de las de luz visible, ¿no? Entonces, se suele usar, por ejemplo, la parábola india de los ciegos. Y se cuenta que ninguno había visto nunca un elefante en su vida ni tenido contacto con él. Entonces, lo ponen en contacto con una parte del elefante a cada uno de ellos y a cada ciego se le pregunta, ¿no? ¿Cómo es un elefante? Y se les pide que contesten y que digan. Entonces, claro, el que toca el colmillo va a decir
es como una espada. Y el que toca la pata va a decir es como un tronco. El que toca su cuerpo va a decir es como una muralla. Y el que está en contacto con la cola va a decir es como una cuerda. Entonces, esto también representa simbólicamente, metafóricamente, la limitación de los sentidos, ¿no? Nosotros vamos diciendo cómo es la realidad en base a lo que nosotros percibimos de ella. Pero lo que percibimos siempre es parcial, porque los sentidos tienen sus limitaciones. Aquí, por ejemplo, ¿de qué color ves tú este vestido? Bueno, esto se había hecho viral en un momento. Yo ahora mismo lo estoy viendo blanco, el fondo blanco, la tela blanca y el encaje dorado. Pero hay gente que lo ve azul y negro, azul marrón. Y de hecho, una misma persona en un momento del día puede verlo de un color y en otro momento de otro. Es decir que, bueno, no sabemos exactamente de qué color es porque nuestros ojos nos engañan. Este es otro juego. ¿De qué color son estas rocas? ¿Son del mismo color? ¿Son de colores diferentes? ¿Son del mismo color pero de distintas tonalidades? Bueno, pon tu dedo en el medio, donde está esa franja que divide, y observa. Vas a ver que en realidad son del mismo color y tonalidad, solo que por el contraste de este fragmento, esto es una ilusión óptica y nos hace creer que una es de un color diferente a la otra. Esto es lo mismo, ¿no? Si hay alguien de pie aquí mirando este objeto, va a decir que es cuadrado. Y si hay alguien aquí, va a decir que es redondo, porque va a ver esto. Es decir, cada uno ve desde su propia perspectiva también. Lo mismo este ejemplo, ¿es un 6 o es un 9? Bueno, lo cierto es que para uno es un 6 y para otro es un 9. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el famoso nocete ipsum, ¿qué significa? Bueno, lo cierto es que significará algo diferente según cuánto llegue a conocerse cada uno a sí mismo, ¿no? Según el nivel al que haya podido acceder de conocimiento interior. Pero básicamente en esta parte del curso diremos que como primer paso necesitamos conocer cómo funciona la mente, cómo funciona la percepción, cómo funcionan nuestros propios sesgos y nuestras propias limitaciones. Eso es lo primero que necesitamos. ¿Por qué? Porque conocer todo esto nos permite liberarnos de las limitaciones, pero si no las conocemos, estamos presas de ellas, ¿no? O presos. Si no conocemos el funcionamiento y las limitaciones de nuestro propio funcionamiento, vivimos como dentro de una matrix, como dentro de esa caverna, creyendo que la verdad es lo que vimos toda la vida y solo porque lo vimos toda la vida creemos que eso es la verdad, ¿no? Eso es la verdadera matrix. Cuando nosotros pensamos o creemos que todo lo que pensamos es real, que todo lo que sentimos es verdad, cuando en realidad son solo pensamientos y sentimientos condicionados por múltiples factores, por nuestros órganos, por nuestras hormonas, por, por, em, por la cultura, por la educación, por el medio ambiente, la familia, por las manipulaciones sociales y políticas, etcétera, digamos. Pero en definitiva es como estar dentro de una caverna. Cuando nosotros creemos que todo lo que pensamos y que todo lo que creemos es la verdad, estamos dentro de la caverna, estamos dentro de la Matrix. Entonces, como científicos y científicas espirituales, lo primero que tenemos que hacer es buscar la verdad dentro nuestro. Por eso decimos que el laboratorio es interior, nuestros planos internos. Desde la mente más superficial, o sea, nuestra mente también tiene diferentes niveles de profundidad, podemos decirlo, vamos a ver ahora. Algunos niveles están más en contacto con el mundo externo y otros son más profundos. Lo primero que vamos a ver aquí es simplemente un mapa a nivel general de
lo que llamaremos los planos o diferentes cuerpos. Valga la aclaración de que esto depende de la tradición, se divide de muchas formas diferentes. Aquí nos da un poco lo mismo porque es una generalidad para meternos en un aspecto muy específico del funcionamiento de la mente. Entonces, hablamos de cuerpo físico como la biología, ¿no? La biología como el cuerpo denso y luego se habla de el cuerpo sutil o energético. El plano o el cuerpo emocional, donde habitarían las emociones, el cuerpo o plano mental, donde están la mente y los pensamientos, y el cuerpo o plano espiritual, hablaríamos de alma-espíritu. Bueno, aquí estamos de nuevo con el símbolo que vamos a trabajar durante todo el curso. Mismo símbolo ahora con diferentes planos dentro del mismo círculo, ¿no? Diferentes planos. ¿Para qué esto? Bueno, vamos a ir desde lo más externo, exotérico, que es la materia. Cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental y cuerpo espiritual. Desde lo más denso a lo más sutil, desde lo más externo hacia lo más interno. Claramente, cuanto más interior, menos posibilidad de captarlo a través de los sentidos externos, claro está, ¿no? Habitualmente pensamos que somos un cuerpo con un alma, ¿no? Vulgarmente se dice, ay, bueno, soy un cuerpo y tengo un alma. Sin embargo, desde este enfoque decimos que en realidad somos espíritu corporizado, digamos, espíritu viviendo en la materia. Somos un ser espiritual viviendo una experiencia material, se suele decir. Aunque en realidad todo es espíritu. Bueno, ya lo veremos. Pero vamos a hacer un recorte del plano mental. El plano mental, vamos a tirar un poquito de cómo explicó esto Jung, porque nos puede resultar bastante didáctico para lo que vamos a trabajar a nivel simbólico. Vamos a decir que si este símbolo aquí está representando, en este caso, porque el símbolo lo podemos usar para representar diferentes cosas. Aquí lo vamos a coger para hablar del plano mental. Entonces vamos a decir que el plano mental, nuestro plano mental, lo podemos dividir en diferentes niveles. El más externo, diremos, es la conciencia individual, que es donde se encuentra todo aquello de lo que somos conscientes. Todo lo que sabemos, todo lo que conocemos, lo que recordamos, todo eso es consciente, ¿vale? Un plano más profundo, vamos a hablar de el subconsciente individual, donde habita, y esto es muy, muy, muy importante, toda información que está por debajo de la conciencia. Es decir, nosotros no somos conscientes de que está ahí. Por eso se llama subconsciente, por debajo de la conciencia. ¿Y qué entra ahí? Bueno, hay una enorme cantidad de información de la cual no somos conscientes. La cultura en la que crecimos, todos los impactos culturales que tuvimos a lo largo de nuestro crecimiento, ejemplo, la clase social, lo que aprendimos, las películas que vimos durante toda nuestra vida, imágenes, cosas que escuchamos, conceptos, toda la información del espacio y tiempo en el que estamos y hemos crecido se almacena en este plano de información, digamos, en el subconsciente individual. Los sesgos tienen que ver con este plano. Un plano un poco más profundo, hablaríamos del inconsciente individual, ¿no? Que es un plano menos consciente todavía, para decirlo fácil. Es un plano que a priori no está accesible a nuestra conciencia, ¿sí? El subconsciente está un poco más accesible, es más factible y más susceptible de volverse consciente algo que está en el plano subconsciente. No así lo que está en el inconsciente a priori. No nos vamos a meter en eso ahora, pero aquí lo que tenemos que saber es que todo lo no consciente, desde mecanismos biológicos automáticos como la digestión, las secreciones hormonales, las represiones psicológicas, bueno, el alma, también se habla que el alma sería un aspecto del inconsciente, ¿no? Porque no somos conscientes a priori de nuestra alma. Vale. Y por último, hablaremos del inconsciente colectivo, donde se ubican los arquetipos. El inconsciente colectivo lo veremos aquí tal como lo plantea Jung, no como se entiende vulgarmente este concepto o cómo está
entendido en el imaginario colectivo, ¿no? De hecho, en el imaginario colectivo, este concepto inconsciente colectivo se utiliza como sinónimo de imaginario colectivo, ¿no? De que algo que está como en la mente de todos. Pero en realidad, este concepto habla de un núcleo común de información arquetípica. La palabra arquetipo tiene sus orígenes en la antigua Grecia y viene de arge, que significa fuente u origen, y tipos, que significan modelos. Entonces, arquetipo habla de patrones universales e innatos que están presentes en el inconsciente colectivo de la humanidad, ¿no? Es como un fondo común de información donde hay como unos moldes, para que se entienda, que serían los arquetipos. Vamos a ver esto a nivel ilustrativo para que se entienda el concepto. Imaginemos el mar, ¿no? El mar tiene diferentes niveles de profundidad, desde los más superficiales, donde están las olas, ¿no? Hasta los más profundos, donde se encuentra, de hecho, a veces lo que se llama la fauna abisal, ¿no? Que son estos animales que están en las profundidades más alejadas hacia el fondo del mar, donde ni siquiera llega la luz del sol, ¿no? Entonces, imaginemos algo que de hecho ocurre, ¿no? Que en los diferentes niveles del mar hay elementos, qué sé yo, plásticos, bolsas, plancton, algas, bueno, todo lo que puede haber en los diferentes niveles, ¿vale? Entonces, imaginemos que un animalito de estos de la fauna abisal, que vive muy, 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 muy profundo, de repente empieza a emerger a la superficie, ¿no? ¿Qué pasaría? Va a ir pasando los diferentes niveles de profundidad hacia lo más superficial y se va a ir encontrando con estos elementos que están en las diferentes capas. Y a medida que avance, un poco se los va a ir llevando pegados, ¿no? Entonces, cuando ese animal emerge a la superficie, llega recubierto de todo lo que se le fue pegando mientras ascendía. Si nosotros lo vemos desde afuera, no vamos a ver al animal en sí. Lo que vamos a ver es la forma de lo que se le pegó en su ascensión a la superficie. Las bolsas, las algas, eso es lo que vamos a ver. Bueno, esto más o menos sería lo que sucede cuando un arquetipo, una forma arquetipal, porque en realidad todavía no es forma aquí, pero bueno, un arquetipo, información arquetípica, podríamos decir, emerge, ¿no? A medida que emerge, se va a ir topando con los diferentes elementos que hay en nuestra propia mente. En este caso, muy particularmente lo que hay en nuestro subconsciente. Entonces, cuando emerge a la conciencia, cuando llega a la superficie, este animal va a estar, el término sería enmascarado, enmascarado con todo aquello que está en nuestro propio subconsciente. Entonces no veremos, o sea, no podremos percibir al arquetipo en sí, a esta información arquetípica, sino la forma con la que se recubrió en base a la información que hay en nuestro propio subconsciente. Por ejemplo, si hablamos del arquetipo de la diosa madre o la gran madre o divina madre, también llamada matriz divina o substancia primordial o prakriti, depende la tradición, bueno, en la tradición yoruba de Brasil, por ejemplo, emergerá este arquetipo a la conciencia de una persona de esta cultura como Yemanjá, que es esta, que es una divinidad de la mitología yoruba, que es la cultura de una zona particular de África. Cuando de África pasó la gente a América, se sincretizó con la cultura católica, empezó a representarse blanca a Yemanjá, pero si fuese alguien de esta cultura en África, en una zona donde la población es completamente negra, bueno, este mismo arquetipo emergería en la conciencia de la persona con este color, recubriéndose con la información que hay en el subconsciente de esa persona.
¿Qué quiero decir cuando digo emerge a la conciencia? Bueno, cuando este arquetipo emerge en forma de un sueño o de una visión o de una meditación, este arquetipo va a aparecérsele a esta persona en su mente con esta forma. Si tiene, por ejemplo, en su subconsciente información de otra cultura, como sea la cultura nativa o chamánica, bueno, emergerá este arquetipo como la Pachamama, la Madre Tierra. En el caso de alguien del hinduismo, podría ser con la forma de Shakti, el mismo arquetipo. O si es alguien de la tradición católica o cristiana, bueno, será con la forma de la Virgen María. Y si es alguien de China, bueno, podría ser con la forma de Quan Yin, ¿no? Es decir, ¿esto por qué es importante? Precisamente para no quedarnos en la forma de lo que vemos, ya sea en meditaciones, en sueños, en imaginaciones, ¿vale? Incluso con no quedarnos en la forma de lo que pensamos muchas veces. ¿Por qué? Porque eso es la capa más externa. Y es un enmascaramiento por el propio proceso de cuando emerge esta información profunda hacia la conciencia. Se enmascara con la información del subconsciente de cada uno. Entonces es muy importante que aprendamos a indagar y a buscar lo que hay detrás de la forma, el significado esotérico, es decir, el significado más profundo, más allá de la forma con la que se está recubriendo esa información. Entonces, por eso es muy importante que comprendamos básicamente algo de la comunicación humana. En comunicación humana hablamos de signos que vendrían a ser representaciones gráficas con las cuales se brinda o transmite cierta información. Estos son signos, por ejemplo, el stop, los colores del semáforo, que sabemos que rojo nos dice que paremos, amarillo que esperemos y el verde que avancemos, los prohibidos, todo esto son signos. Y los signos generalmente tienen un significado unívoco. Es decir, el stop siempre es stop, el rojo en un semáforo siempre va a decir que nos paremos, el prohibido siempre es prohibido, ¿vale? Ahora diremos que en comunicación humana es muy importante entender que si yo tengo un objeto, por caso, una bolsa, y lo nombro o lo represento con la palabra bolsa, es decir, con estas letras que forman la palabra bolsa, la bolsa en sí es el significado. Y la palabra bolsa, con la que yo estoy queriendo señalar el significado, sería el significante. Y esto es muy importante porque tenemos que saber que el significante nunca da cuenta de la totalidad de información del significado. Si yo digo bolsa, cada uno de vosotros imaginará una bolsa. Pero la palabra bolsa no contiene toda la información de la cosa en sí, de la bolsa. No nos está diciendo ni con qué material está hecha, ni de qué color es, ni cuánto pesa, ni quién la hizo, ni lo que sentía el que la hizo. Es decir, hay una enorme cantidad de información de esta bolsa que la palabra bolsa no puede asir, no puede contener. Vale. Símbolos. La palabra símbolo viene del latín symbolum y del griego antiguo symbolon, que significa poner junto a. En la antigüedad, un symbolum se refería a un símbolo o signo que se utilizaba como garantía o prueba de un acuerdo entre partes. Es decir, antes no existían los contratos. Nosotros hoy hacemos un acuerdo, firmamos un contrato y ya está. Pero antes eso no existía. Entonces, por ejemplo, en la Roma antigua, el symbolum podía ser una ficha o una pieza o algo de cerámica que se dividía en dos, ¿no? Entonces, cada parte, o sea, cada persona conservaba una mitad. Entonces, cuando ambas personas se reunían, juntaban sus respectivas mitades y esto servía como prueba de que ambas partes estaban de acuerdo en un contrato o un trato. Es interesante que aquí, como oposición, podemos
entender la palabra diablo, ¿no? La palabra diablo proviene del término griego diabolos, que a su vez deriva del verbo diabaló, que significa lanzar a través o dividir. Entonces, bueno, simbólicamente y también etimológicamente, la palabra diablo habla de aquel que divide, el que separa. Por eso después devino en el acusador, en el cristianismo y demás, ¿vale? Como símbolo del mal. Entonces, a diferencia de los signos, los símbolos tienen, por la propia etimología nos lo dice, es como si hubiese dos partes en un símbolo, ¿no? Una que está en un lugar y otra que está en otra. ¿Y dónde está cada parte? Bueno, veremos. Si yo pongo esta imagen, una paloma con un olivo en el pico, representa algo, es un símbolo, está representando algo que en nuestra cultura asociamos a la paz. Los símbolos son polisémicos, a diferencia del signo. ¿Qué quiere decir? Que pueden tener muchos significados, según la cultura o el contexto. El sol, en términos espirituales, generalmente en todas las tradiciones, ha representado a la divinidad, porque por las características que tiene esta fuente de energía, que es el sol, ¿no? Que da vida, que da luz, que da calor, que ilumina a buenos y a malos por igual, alumbra a todos. Entonces tiene una serie de características que nos han servido siempre para representar a esa fuente de energía suprema, intangible, inmaterial, espiritual, que sería Dios, el uno, la divinidad, el ser. Este símbolo, ¿no? Que es en astrología representa al sol, en alquimia al oro filosofal, pero también al universo, al todo, al uno, a la creación. Ahora, el significante, en este caso, sería la forma del símbolo, es decir, lo visible, ¿vale? Pero el significado se encuentra en otro lugar. ¿Dónde se encuentra el significado? Bueno, esto es muy importante para poder trabajar cada vez más profundamente con todo lo simbólico. Este símbolo, que hoy por hoy es como logotipo de una religión particular, lo cierto es que es un símbolo universal que existe desde mucho tiempo antes de que la tradición cristiana lo tomase como, bueno, esto como logotipo, digamos, del cristianismo. Es un símbolo patrimonio de toda la humanidad, ¿no? No nos metemos ahora en lo que representa, pero son símbolos universales. Este símbolo también, que a propósito, que lo pongo como curiosidad, hace muy poquito, con el avance tecnológico, se ha podido captar a través de imagen un entrelazamiento cuántico, ¿no? Y cuando se ha hecho la reconstrucción de la imagen, es esta, ¿no? Dejo artículos de ciencia, tanto en español como en inglés, en la plataforma, para los curiosos que podáis ver un poquito esto. Luego esto también es un símbolo. Claro, si uno no está en esa tradición, dice, ¿qué es esto? Qué perverso, ¿no? Un pájaro que se está haciendo sangrar el pecho. Sin embargo, este es un símbolo de Cristo, que se puede interpretar también en muchos niveles de profundidad, pero no nos vamos a meter ahora. Lo cierto es que el pelícano que se abre el pecho para alimentar a sus propios pichones, representa el sacrificio por amor, ¿no? Entonces, por eso tradicionalmente se lo asocia con el Cristo, y en tradiciones esotéricas también con ese estado de conciencia, que no tiene que ver con una figura histórica particular, sino con un estado interno. Las películas también son símbolos, ¿no? Las historias, los personajes, las escenas, todo representa algo más allá de lo literal. De hecho, la vida toda es símbolo. Como suele decirse, todo es teofanía, es decir, todo es manifestación divina. Y nuestro trabajo, de alguna manera, es aprender a leer
el libro de la vida, o en términos alquímicos, el liber mundi. ¿Qué pasa? De la misma forma que para aprender a leer un libro, cuando aprendemos a leer, necesitamos primero aprender las letras, luego deletrear y luego a leer, lo mismo pasa con el liber mundi. Simbólicamente, necesitamos prepararnos para leer los símbolos que arroja la vida toda, ¿no? Y a entender qué nos está diciendo. Necesitamos prepararnos, aprender y practicar, que, bueno, de hecho es lo que estamos haciendo en este curso. El ser humano es un ser eminentemente simbólico. Simboliza constantemente, sea consciente o no. Captamos la realidad a través de los símbolos y nos expresamos también a través de símbolos. El lenguaje corporal, por ejemplo, es símbolo. Si una persona está así, con los brazos cruzados, su cuerpo, su parte exotérica está simbolizando algo que está ocurriendo más profundo en esa persona, en este caso a nivel psicológico, podríamos decir. Los sueños también son símbolos, son formas que emergen de lo más profundo de la conciencia en forma de película, ¿no? Por eso es interesante aprender a decodificar a nivel simbólico, a interpretar a nivel simbólico. El arte, los órganos, bueno, todo es símbolo. En Kabbalah, por ejemplo, se habla de que la Biblia está escrita en lenguaje de ramas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si esto es el mundo superior no puede nombrarse en palabras, no puede asirse a las palabras. Si la palabra bolsa de por sí no está representando lo que esa bolsa que estoy nombrando en sí es y toda la información que hay en base a esa bolsa, si solo con una cosa tan simple podemos ver que el significante no abarca el significado, imaginémonos con lo que tiene que ver con el mundo espiritual, ¿no? Es imposible. Entonces, el lenguaje de ramas vendría a ser que se coge algo, digamos, que es muy, muy, muy difícil de explicar del mundo superior, y se busca un concepto que más o menos pueda representar eso y se lo nombra. En este caso, mesa, ¿no? Mesa podríamos estar refiriéndonos a algo que sirve para apoyar, ¿no? Una mesa sirve para apoyar, más que nada comida, es decir, alimento, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos empezar a decodificar el símbolo, ¿no? El concepto. Algo de apoyo al alimento, ¿no? ¿Y qué podría querer decir esto a un nivel metafísico, a un nivel espiritual profundo? Bueno, eso sería el lenguaje de ramas. Cogemos otro concepto, por ejemplo, del mundo superior y lo representamos con una palabra del mundo inferior. En este caso podría ser algo que estemos queriendo representar como protección o algo que impide el paso del agua, ¿no? Y tendríamos que indagar ahí en qué simboliza el agua a nivel espiritual. Bueno, y así, ¿no? Podríamos aquí estar representando como con este símbolo algo que representa un final o el final de un tipo de vida. Bueno, en fin. Por eso en muchos textos cabalísticos aparecen palabras como beso, copular, abrazo, vagina, útero, y que si se leen de forma literal, bueno, pues no se va a entender lo que quiere decir porque el lenguaje de ramas precisamente es eso, ¿no? Está hablando de conceptos del mundo superior, ¿no? Que bueno, que sí que se cogen en palabras, pero está representando otra cosa. Y lo cierto es que todo texto sagrado, de una u otra forma, está escrito de manera simbólica, es decir, tiene diferentes niveles de interpretación, que lo veremos la próxima clase. Para finalizar, respecto del mito, que es muy importante, el mito es un relato de un acontecimiento originario, del origen, en el que actúan los dioses y cuya intención, la intención del mito, es dar sentido a una realidad significativa. Esto es de José Severino Croato, de un libro que se llama Experiencia de lo Sagrado, que la verdad que, bueno, es un tocho, pero es un libro que está muy, muy bien. Pero bueno, aquí lo que importa es que entendemos mito como símbolo, como algo que está expresando simbólicamente. No es un cuento o una mentira, como se ha creído durante mucho tiempo,
sino que es un relato simbólico, es decir, que simboliza aspectos muy difíciles o imposibles de asir a la forma, a la explicación racional. Incluso, bueno, a la palabra en sí, porque la palabra es forma. Por ejemplo, el mito griego de Narciso y Eco, ¿no? Lo conoceréis, Narciso era conocido por su enorme belleza. Un día en un bosque, la ninfa de la montaña, creo que era una ninfa, Eco lo vio y se enamoró perdidamente de él. Pero él no le hizo ni caso. Entonces, Némesis, que era la diosa de la venganza, llevó a Narciso a un estanque para que se contemplara en el reflejo. De esta manera, Narciso se enamoró de sí mismo y tan enamorado de su reflejo estaba que no pudo desapegarse nunca más de su reflejo, ¿no? Entonces, bueno, este mito, como tantos otros, está dando un mensaje simbólico. De momento es todo. Hasta la próxima.